Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En los últimos episodios, la historia de Uri y Tutieu ha empezado a revelar secretos que sacuden los cimientos de sus familias, especialmente en relación con sus madres. Lo que parecía una simple rutina en el jardín de Tutieu se transformó en algo mucho más complejo de lo que cualquiera hubiera imaginado. Al principio, Tutieu y su madre trabajaban juntas para construir un pequeño refugio en medio del jardín, un espacio modesto pero lleno de cariño, donde Tutieu podía aprender de su madre y fortalecer sus lazos familiares. Cada tablón colocado, cada clavo ajustado, parecía un acto inocente de colaboración. Pero el destino tenía otros planes para ese día. Mientras tanto, Lin, la hija adoptiva de Balan, veía en Tutieu no solo a una hermana, sino también a una especie de competencia silenciosa. Aprovechando la ocasión, Lin le pidió a Tutieu que intercediera por ella para conseguir un trabajo en la empresa de Uri. Era un gesto que parecía simple y cotidiano, una petición que cualquiera podría hacer, sin pensar demasiado en las consecuencias. Sin embargo, el universo, con su forma curiosa de entrelazar vidas, intervino. Uri, por mera casualidad, escuchó la conversación y, sin dudarlo, accedió a ayudarla, mostrando esa mezcla de amabilidad y pragmatismo que lo caracterizaba. Por un momento todo parecía haberse resuelto de manera sencilla. Lin conseguiría un empleo, Tutieu habría cumplido con su favor, y la vida continuaría con su ritmo habitual. Pero el verdadero drama se encontraba lejos, fuera de la vista de los jóvenes y de la aparente tranquilidad del jardín. Bangia, la madre de Uri, observaba desde la distancia con el corazón cargado de tensión y ansiedad. Cada movimiento de Balan, cada palabra intercambiada, aumentaba el peso en su pecho. Sus ojos seguían atentamente cada detalle, y sus pensamientos se mezclaban con el miedo. Conocía demasiado bien el pasado y sabía lo que estaba en juego. Si Balan llegaba a descubrir la verdad sobre Uri, las consecuencias serían devastadoras. La empresa familiar, construida con tanto esfuerzo y cuidado, podría desmoronarse en un instante. La mera idea de que esos secretos salieran a la luz la llenaba de un temor profundo. Esta frase, aunque susurrada, cargaba con el peso de años de secretos errores del pasado y decisiones que parecían haber quedado enterradas, pero que ahora amenazaban con resurgir. La historia que se desarrollaba entre Uri y Tutieu ya no era solo la de dos jóvenes entrelazados por el afecto y la amistad. Era un nudo complejo de lealtades, miedos y traiciones que se remontaba a generaciones. Cada acción tomada por ellos, aunque motivada por la bondad o la necesidad, tenía ramificaciones ocultas, impactando no solo en sus vidas, sino en el delicado equilibrio de sus familias. La historia de Uri y Tutieu, de sus madres y de las decisiones que habían marcado sus destinos, comenzaba a desenrollarse, revelando secretos que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar del todo. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿qué pasará cuando Balan descubra la verdad sobre Uri? ¿Podrá Bangia mantener a salvo su legado familiar sin exponer los secretos que han estado ocultos durante tanto tiempo? Y sobre todo, ¿cómo influirá esto en la relación entre Uri y Tutieu y en los lazos que aún esperan consolidarse entre estas dos familias entrelazadas por el destino? No terminaba ahí la historia. Una mañana distinta, con un cielo teñido de un azul pálido que apenas dejaba filtrar la luz del sol entre las ramas de los árboles, Uri llegó con su madre, la señora Anguía, dispuesto a presentarla a la madre de Tutieu, la señora Lan. En principio parecía que sería un encuentro cordial, un simple saludo entre madres de jóvenes enamorados.
Sin embargo, el aire que envolvía la sala estaba cargado de una tensión invisible, un silencio que pesaba como si cada respiración pudiera romper la calma aparente y desatar un huracán de emociones reprimidas durante años. Tan pronto como la señora Lan puso los ojos sobre la figura de la señora Enghia, un cambio sutil pero perceptible se dibujó en su rostro. Sus labios se tensaron, los músculos alrededor de sus ojos se contrajeron, y un frío inmediato pareció descender por la habitación, haciendo que cada gesto de cordialidad se congelara. Con una voz firme cargada de autoridad y con un matiz de dolor que apenas podía ocultar, la señora Lan dijo sin rodeos: «Les pido que se marchen. Ahora mismo». No hubo oportunidad de negociación ni de explicaciones. La contundencia de sus palabras suspendió cualquier intento de diálogo. Uri y Tu Tieu quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. La sorpresa y el desconcierto se reflejaban en sus rostros. Los ojos de Uri se abrieron con incredulidad, mientras Tu Tieu sentía que un nudo se formaba en su garganta. Ninguno de los dos podía entender la fuente de aquella hostilidad inmediata. Se miraron buscando en los ojos del otro alguna señal de comprensión, pero solo hallaron la misma confusión que los envolvía a ambos. La atmósfera se había vuelto tensa, casi irrespirable, y cada segundo que pasaba parecía alargarse infinitamente, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para permitir que la gravedad de la situación se asentara por completo. Tu Tieu, con el corazón palpitando y una mezcla de temor y determinación, trató de indagar. Se acercó a su madre, su voz temblorosa pero firme. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué reaccionas así? ¿Qué secreto hay detrás de todo esto?» La señora Lan la miró con ojos llenos de una tristeza profunda, una que no se podía expresar solo con palabras, y apenas esbozó un suspiro antes de responder con cautela. «Hay cosas, Tu Tieu, cosas que pertenecen al pasado. Si tú eliges casarte con Uri, tu vida se verá marcada por sufrimiento y dificultades que no puedo permitir que enfrentes». La joven no podía aceptar la explicación tan vaga. Con la mezcla de rebeldía y amor que la caracterizaba, insistió: «Pero Uri es un buen hombre. Nunca haría nada que nos haga daño. Tú lo conoces». La señora Lan negó con la cabeza lentamente, un gesto que decía más que cualquier palabra. Su mirada parecía atravesar a Tu Tieu, intentando transmitirle un mensaje que la joven aún no estaba preparada para comprender: que algunas heridas del pasado eran demasiado profundas, demasiado peligrosas, como para ignorarlas sin consecuencias. La verdadera razón detrás de aquella tensión, de aquel choque silencioso, era un secreto que había permanecido oculto durante años, cargado de emociones reprimidas y decisiones difíciles. La señora Enghia había hecho todo lo posible por mantener ciertos hechos bajo llave, no solo para proteger a Uri, sino también para preservar sus propios intereses y su posición. Sabía que revelar la verdad podría poner en riesgo el bienestar de su hijo y también la estabilidad de la empresa familiar que tanto había costado construir. Por otro lado, la señora Lan, consciente del pasado, se encontraba atrapada entre el dolor y la responsabilidad. Su única opción era intentar impedir la unión entre sus hijos y Uri, no por odio, sino por un deseo desesperado de protegerlos, de salvarlos de un destino que ella conocía demasiado bien y que temía que se repitiera. Mientras tanto, Uri y Tu Tieu permanecían ajenos a la complejidad de aquel entramado. Sumidos en su amor, en la ilusión de un futuro compartido, no podían percibir las capas de traición, miedo y dolor
que se escondían detrás de la cortina de formalidad y frialdad que ambas madres habían desplegado. Cada sonrisa, cada palabra de afecto que compartían en aquel momento, se teñía inadvertidamente de un matiz trágico, como si la felicidad que sentían fuera una frágil burbuja suspendida sobre un abismo de verdades ocultas y tensiones irresolubles. La señora Lan, firme en su decisión, permanecía de pie casi como un centinela de la historia pasada, recordando cada acto, cada error, cada momento en que los caminos de las dos familias se habían cruzado y habían dejado cicatrices imborrables. Su determinación no era producto de la arrogancia, sino de la convicción de que la protección de los hijos requería sacrificios que los jóvenes no podían comprender aún. A su lado, la señora Anguía, consciente de la magnitud de lo que estaba en juego, mantenía la calma. Pero su mente era un torbellino de estrategias de planes para asegurar que Uri y su posición no fueran amenazados todo, mientras ocultaba verdades que de ser reveladas podrían cambiar para siempre el destino de los involucrados. Entre la tensión palpable, las miradas fugaces y los silencios prolongados, la escena se convertía en un teatro de emociones complejas donde cada gesto, cada suspiro y cada palabra contenida llevaba consigo el peso de un pasado que los jóvenes aún desconocían. La historia de Uri y Tutieu, que hasta entonces parecía ser un relato de amor sencillo y puro, se transformaba en una narrativa cargada de misterio, de decisiones difíciles y de secretos que amenazaban con desmoronar los sueños más esperanzadores. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir la última información de Tutieu lo antes posible. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Trong những tập vừa qua, câu chuyện xoay quanh Uri và Tử Tiêu đã dần được hé lộ những bí mật chấn động liên quan đến hai người mẹ. Ban đầu, Tử Tiêu cùng mẹ là bà Lan dựng một chiếc trò hồi vườn cho lúc ấy. Linh, con nuôi của bà Lan, nhờ Tử Tiêu xin việc ở công ty Uri. Tình cờ Uri nghe được và vui vẻ đồng ý. Tưởng chừng như mọi việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng ở phía xa, bà Nghĩa, mẹ của Uri, lặng lẽ theo dõi, ánh mắt nặng trĩu lo âu khi nhận ra sự xuất hiện của bà Lan. Bà thì thầm đầy sợ hãi, nếu bà Lan biết Uri là con ruột của mình thì công ty sẽ mất hết. Chưa dừng lại ở đó, vào một buổi sáng khác, khi Uri đưa mẹ đến gặp mẹ của Tử Tiêu, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Bà Lan, mẹ của Tử Tiêu, đã nhận ra ngay bà Nghĩa và lạnh lùng yêu cầu hai mẹ con rời đi. Uri và Tử Tiêu bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi Tử Tiêu gặng hỏi, bà Lan chỉ mở rằng nếu cô lấy Uri, cuộc đời sau này sẽ khổ, và khăng khăng rằng quá khứ ấy không thể nhắc lại. Đằng sau sự im lặng một đối đầu ấy chính là một bí mật động trời. Bà Nghĩa thì ra sức che giấu để giữ con một quyền lợi, trong khi bà Lan đau đớn chỉ còn cách ngăn chặn hôn sự để bảo vệ hai đứa trẻ. Thế nhưng Uri và Tử Tiêu không hề hay biết, họ vẫn mải mê chìm đắm trong tình yêu, không hề biết mình đang đứng trước một sự thật bi thương.